Hola, Laura. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos aquí en Oliva con un montón de actividades preparadas. Ya te digo, a ver cómo nos las repartimos. Yo me quedo con los deportes náuticos. Y yo con el caballo. Ok, pues entonces yo juego al golf. Fenomenal. ¿Nos vemos para comer? Muy bien, venga, nos vemos luego. Hasta luego. Hola Carlos, cuéntanos, ¿qué podemos hacer en Oliva de actividades acuáticas? Podemos hacer una gran variedad de actividades náuticas, sobre todo por las condiciones meteorológicas que se dan aquí, como por ejemplo el kitesurf, windsurf, paddlesurf, vela ligera, banana, piragua. Cuéntanos dónde estamos y qué actividades podemos hacer aquí. Pues nos encontramos en el Centro Hípico de Oliva, donde se imparten y se realizan diversas actividades. Así, principalmente trabajamos con niños, que son los que forman la escuela del Pony Club, pero inclusive vienen las familias completas con sus hijos y los adultos también pueden realizar excursiones, tanto a la playa como en la Marchal Pego Oliva, que es el espacio natural que disponemos aquí. Hola Daniel, estamos en Oliva Nova Golf. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Pues mira, os vais a encontrar un campo de 18 hoyos, diseñado por Severiano Ballesteros. Es un campo de características muy plano y con bastantes obstáculos de agua. Lo cual, bueno, es cierto que es una dificultad, pero es parte del atractivo del golf, que no sea todo tan facilito y sencillo, sino que tenga sus complicaciones. Domingo, cuéntanos qué podemos hacer aquí en Oliva con la bici y qué es lo que vamos a hacer hoy. Pues bueno, hoy vamos a hacer la TNT de Sparks, es una de las rutas que tenemos, de las 10 rutas que tenemos de un solo día. Con las 10 rutas más la TNT del Svice sobrepasamos los 800 kilómetros en mountain bike. Bueno Laura, al final nos hemos mojado los dos, ¿eh? Pues sí, la verdad es que ha merecido la pena. Ha sido muy divertido. Pues sí, repetiremos.